Hablamos ahora de un dato que es contundente, es decir, el gobierno muchas veces niega a contar la realidad que está plasmada en números. Primero negaba el desempleo, lo terminó reconociendo el ministro de Trabajo en el día de ayer. Y un dato que es contundente lo ha dado el Banco Central de la República Argentina. Dicen que de diciembre a mayo se han cerrado 507.000 cuentas sueldos y que además 6.000 empresas han cerrado sus cuentas en lo que es el mercado financiero, motivo por el cual habla claramente de lo que tiene que ver con la desaceleración económica y la retracción que hay en la economía argentina. Nos visita Andrés Pizarro, él es economista del CEPA. Andrés, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, contra los datos no podés, vos podés decir un montón de cosas, que es una sensación, pero contra el dato es concreto. Sí, y ese dato no es el primero. Ya hemos tenido... Sí, porque hasta acá viene diciendo, por ejemplo, se desaceleró la construcción, todos los meses caída, comparaciones interanuales que obviamente son nefastas. Claro. Esto habla de laburo y habla de empresas. Tenemos ahí unas placas para compartir justamente con esta información. Con relación a la caída del empleo, el pago de remuneraciones por cuentas bancarias, en diciembre era de 9.071.730. Mayo de 2016 bajó a 8.564.281, es decir, se cerraron en 6 meses 507.449 cuentas sueldo. Por otro lado, la cantidad de empresas que estaban dentro del sistema financiero dicen que en diciembre de 2015 había 194.928 cuentas pertenecientes a empresas, mientras que en mayo de este año son 188.907 las empresas que tienen una cuenta bancaria, motivo por el cual, ahí está marcado, se dieron de baja 6.021 empresas. Esto me parece, Andrés, es contundente, ¿no? Habla de una desaceleración, no sabemos si las empresas cerraron, si están operando en la marginalidad, porque pasa eso también. Hay muchos que han decidido tomar otra opción, ¿no? No sabemos también si el hecho que le hayan, que haya menos cuentas sueldo quiere decir que las han echado o están cobrando de manera informal. Es muy raro, ¿no? Mira, hay varios indicadores sobre el empleo que venimos siguiendo y esto es uno más. Primero, los datos del INDEC, los datos oficiales de empleo que muestran que en el tercer trimestre del año pasado el empleo era de 5,9%, hoy es de 9,3%. Hubo alguna controversia sobre esas cifras, el INDEC trató de decir que las cifras anteriores no eran creíbles, pero días después la Ciudad de Buenos Aires saca cifras muy similares que muestran que entre el segundo trimestre del año pasado y el último trimestre el desempleo baja y desde diciembre para acá el desempleo aumenta en Ciudad de Buenos Aires de 4 puntos, que es tremendo. 4 puntos a nivel nacional son 800.000 empleos perdidos. A eso hay datos como este que hablan del empleo privado registrado en realidad, ¿no? Bueno, este incluye también el público, pero hay, por ejemplo, los datos del SIPA, que es el sistema de previsión, sí, que es donde las empresas privadas registran a sus empleados. Ese muestra que el año pasado, entre el segundo trimestre y el último trimestre, hay una creación de empleos de alrededor de 30.000 empleos privados registrados y desde el fin de año para acá, una pérdida de 106.000 empleados privados registrados. Claro. O sea que donde lo mire uno, hay dos conclusiones. El año pasado había una dinámica a la creación de empleo que termina en diciembre y desde diciembre para acá, una destrucción de empleos muy importante. La dificultad que tenemos es de cuántos de esos son registrados y cuántos no registrados a partir de estos datos. Y ahí hay que fijarse en los datos del INDEC y de la encuesta de Cava. Porque hay un dato que, uno puede decir, ¿no? Sabemos que el contexto mundial no es el ideal, sabemos que está complicado. Uno de nuestros principales socios, como es Brasil, sí, el país vecino, está en el peor momento. Hablaba con un empresario de la industria automotriz, me decía que, por ejemplo, las ventas a nivel exportación, han caído un 50%. Es decir, ese número, ¿no? Que Brasil, obviamente, la industria es importante y hablamos de millones. Claro, la Argentina la siente, pero encima se destruyó el mercado interno. Claro. O sea, en la economía no hay mucho misterio. Hay 4 motores de la economía. Uno es el mercado interno, el consumo interno privado, digamos, que
poco más que se ha destruido, o sea, con la reducción de los salarios reales, los despidos, y esto se refleja en estas cifras que vemos, y también que en el comercio la caída de ventas ha sido sistemática, sí, claro, todos los meses. Sí, y el rubro que sea, El rubro que sea, vos ves los datos de CAME, de quien sea, ha caído. Con lo cual, el mercado interno ya no es lo que era hace 6 meses, digamos, ¿no? Después tenés el lado del gasto público, que es el motor que puede usar el Estado para inyectar demanda a la economía. Y este gobierno tiene como filosofía, como política, reducir el gasto, limitar el gasto, y se ha visto con el párate de la obra pública y la no ejecución de partidas presupuestarias. Con lo cual, ese motor de la economía está parado. Después tenés las exportaciones y, como vos bien decías, tenemos un mundo que no ayuda. El mundo no está demandando productos argentinos. Nuestro principal socio, que es Brasil, está en dificultades económicas y políticas ahora, lo que no augura un aumento de posibles exportaciones a ese mercado, con lo cual ese motor está caído. Y por último, las inversiones. Y los datos de inversión, a pesar de lo que decía el gobierno, que simplemente con ellos llegando a la administración iban a llover las inversiones, no ha sucedido. El dato de inversión de junio es inferior al dato de inversión de junio de 2015. Ahora, económicamente, el gobierno me da la sensación, desde que asumió hasta acá, que había generado tal vez más expectativa económica que política, sí, como que le salió al revés, digamos. Ha tenido algunos logros políticos, sacar proyectos del Congreso, conseguir objetivos que estaba buscando, y sin embargo en la economía no puede pegar una, es decir, le pagó los fondos buitres, con lo cual hizo una buena negociación política en el Congreso, creyendo que en los próximos meses le iba a llegar inversiones. Eso no ha ocurrido, uno puede entender el contexto mundial. Ahora apostó al blanqueo, ¿no? Es decir, a este blanqueo que todavía faltan adherirse provincia, y también no parece ser que haya mucha gente entusiasmada con el tema. Después, ahora apuesta a la obra pública, ¿no? Que dicen que, bueno, que empezó ahora y que se va a notar esto en los próximos meses. No le viene saliendo una, Entonces, ¿qué es lo que el gobierno puede hacer, para reencauzarse? Porque, el mercado interno, claramente, lo hablábamos recién, lo destrozó, el ítem que quieras ver. ¿Qué...? Mira, desde el lado de las exportaciones no depende de Argentina, con lo cual no, está claro, no hay nada que hacer. Y de pero hecho, tampoco está haciendo nada por reconstruir, todas las paritarias cerraron a la baja, no quiere que se reabran las paritarias, lo dijo el propio presidente de la Nación. Por eso, o sea, si vamos por partes, del lado de las exportaciones, eso no depende de Argentina, y de hecho ellos le dieron el regalo más importante al sector agroexportador, que es la quita de retenciones y la tasa de cambio, y aún así ese motor de la economía no ha cumplido las expectativas que tiene el gobierno. Del lado de las inversiones tampoco está sucediendo. Entonces hay dos alternativas que tienen, que es el gasto público y el consumo, o sea, el darle, digamos, dinero a la gente, ¿no? Entonces, ellos han dicho que no quieren abrir las paritarias, pero desafortunadamente la única manera de que esta economía repunte un poquito es que aumente el consumo. Y para aumentar el consumo hay que abrir paritarias, hay que subir el salario real. Si no, no hay mucha alternativa. Pues es que hablábamos más temprano fue la CGT, y también la CTA, reunirse con el ministro de Trabajo, coincidieron todos en pedirle más o menos lo mismo, ¿no? El impuesto a las ganancias, el tema de los jubilados. Ahora, el caso puntual de los jubilados, ¿no? Sí. Porque siempre se ve cuánto poder adquisitivo se perdió. Sí. Los jubilados en lo que va del año, entre el aumento de marzo y el aumento de septiembre, no llega a un 30%. ¿Qué poder adquisitivo pierde ahí un jubilado? Mira, nosotros hicimos un cálculo de lo que es, en base a la canasta básica, que es los alimentos fundamentalmente, entre diciembre y junio, la canasta básica aumentó 600 pesos, con lo cual ellos ya ahí pierden 600 pesos, sí, de una. Diría, hay cálculos de la pérdida del salario real, que es del orden, algunos dicen 13, 11%, entonces ese es el salario real registrado, qué sé yo, y los jubilados pierden un poco más que eso, claro. Y los de la mínima entran directamente debajo de la línea de pobreza. El gobierno decía y manifestaba tener un objetivo claro, que era bajar el déficit fiscal, ¿no? Decía que
que iban a trabajar. De hecho, el tema de los subsidios o el aumento de las tarifas tenían que ver con eso. Ahora, está claro que no lo va a poder hacer. Al menos este año no tiene manera de bajar demasiado, ¿verdad? ¿No? Mira, es difícil calcular el déficit fiscal en mitad del año porque no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante en términos de gasto y de ingresos, pero es muy difícil reducir el gasto fiscal si estás rescindiendo o entregando ingresos. El gobierno ha reducido las retenciones, que es uno de los grandes ingresos. Las recaudaciones por IVA se han reducido porque el consumo se ha reducido. Claro. Entonces, ahí está este regalo que se le está haciendo al patrimonio, que es dentro del paquete del blanqueo de dineros, es dar una moratoria, digamos, a quienes pagan bienes personales por 3 años más. Entonces ahí está relegando ingresos. Entonces, reduce ingresos, entonces, ¿de dónde va a reducir el déficit fiscal? Es muy difícil. La única manera es reducir gastos. Si reduce gastos, se limita en uno de los motores de la economía que puede hacer que esto en los próximos 6 meses vuelva a funcionar. Entonces está en un impasse, me parece. La Argentina es un país que tiene una carga fiscal enorme, ¿no? Entonces, obviamente, cualquier producto sale acá más caro que en cualquier lado, digo. Y el gobierno habla de una reforma tributaria que va a presentar para el año que viene, de alguna manera para ordenar el tema impositivo, que por otro lado me da la sensación que hay que hacerlo en algún momento, digo, no seguir emparchando todo, porque digo, impuestos que se crean llegan para quedarse, ¿viste? Que no es una cuestión de que no esté pensando, y mucho menos ahora, de sacarlos. Ahora, ¿es una apuesta nueva? ¿Vos crees que el gobierno, digo, o es una más, digo, porque no le está encontrando la vuelta? Yo creo que esa es una, no sé si es una apuesta a la situación de impasse a la que han llegado. Yo creo que eso viene dentro del marco de una política económica más global. O sea, esto no es, desde mi punto de vista, errores que han ido cometiendo, sino esto es una política económica que viene con un sustento ideológico, que es lo que motiva todas estas políticas. Y dentro de una típica, digamos, es la reforma tributaria, en la cual, si la van a hacer, yo supongo lo que hace este tipo o sea, la reforma fiscal que viene dentro de este tipo de política económica, que tiene que ver con aumentar los impuestos que son regresivos, reducir los impuestos a los altos salarios, reducir los impuestos al patrimonio en favor de los impuestos que son más regresivos, que tienen que ver con el consumo. Claro. No sé lo que harán, pero apuesto que va por ahí la reforma. Gracias por venir, Andrés. Buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Les vamos a mostrar un video que tiene que ver con el G20. Ahí estuvo el presidente de la Nación. Ahí lo estamos viendo. Y esto tiene que ver con la presentación que se hacía en video.